vamos a ver a lo largo de la clase. Cuando hablamos de tipo de cambio, ¿de qué hablamos? Tipo de cambio no es otra cosa que el precio relativo que tiene una moneda con respecto a la otra. ¿Sí? O sea, ¿cuánto vale una moneda con respecto a la otra moneda? ¿O cuánto vale una moneda con respecto a una fuente de valor, por ejemplo, el oro, ¿sí? O la plata, ¿sí? Un metal precioso. Entonces, por eso este tipo de cambio. ¿Qué cambio? ¿Cuánto hay que darle a una persona con respecto a una unidad del otro bien? ¿Y por qué es tan importante el tipo de cambio? Porque es el valor que tiene nuestro dinero. ¿Y cuál es la definición de dinero? O sea, ¿dinero es cualquier cosa? Dinero es la plata, dinero es el oro, dinero son los pesos que se emiten, dinero que... O sea, ¿qué debe cumplir? ¿Sí? ¿Qué debe cumplir? Reserva de valor, bien de cambio, ¿Sí? Y hay una más que no me acuerdo. A esas dos me acuerdo, pero falta Que lo una, ¿no? acepte la Para gente. la ¿Cómo? falta una, pero Sí, no me acuerdo falta cuál una. es. Pero alguien dijo algo más ahí. Que lo acepte la gente. Que Bien de Sí, cambio sería. sí, Reserva claro. de valor, bien de cambio. Y. ¿Cuál es ¿Y la qué otra? más? No me acuerdo. Se me fue. Vamos a analizar las dos que dijeron, ¿no? Reserva de valor. ¿Qué quiere decir que sea reserva de valor? Que si algo vale 10 pesos ahora, pueda seguir valiendo eso en un futuro. Que, o sea, yo guardándome la plata la puedo volver a invertir y podría comprar lo mismo. Después el bien de cambio sería que las demás personas me acepten ese dinero por lo que yo... las demás, claro, me acepten el dinero por lo que yo le estoy comprando. Que sirva para transacciones sería. Bueno, claro, pero exactamente, que sirva para transacciones, pero que la comunidad pueda guardar esa moneda y, como vos dijiste, la acepte para guardarla y volver a utilizarla, ¿sí? Más adelante. O sea, que cada individuo tome esa moneda como reserva, como guardado de su poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, si eso es aceptado por la generalidad, cumple la primera función, ¿sí? Todos guardamos en esa moneda. Sí, la guardamos para volver a comprar más adelante y decimos, sí, la verdad que esta moneda tiene confianza y la guardamos. ¿Sí? Reserva de valor. ¿Cuál es la otra? La última es, ahí la dijeron en el chat y la vieron, unidad de medida. ¿Sí? Que ahora vamos a ver qué es. ¿Y la otra? Bien, ¿qué tenía que hacer con la moneda? Reserva de valor, unidad de medida. ¿Bien de cambio? No. Bien de cambio. ¿Qué es un bien de cambio? Que se pueda cambiar por otras cosas, que es magia igual eso. Eso es Que magia. sea aceptado. O sea, que sea aceptado, que yo vaya con esa moneda y pueda comprar otra cosa. ¿Sí? Y me la acepten. Y eso es un bien de cambio. Que yo diga, bueno, quiero comprar una leche. ¿Con qué la puedo comprar? Peso. ¿Me aceptan los pesos? Sí. Es bien de cambio. ¿Estamos claros? Entonces, tengo que poder intercambiarla y comprar cosas con esa moneda. Tengo que poder guardarla y que guarde el valor a largo plazo y sea aceptada por la gente como reserva de valor. ¿Y qué quiere decir que sea unidad de medida? Que es lo que puso ahí Ignacio en el chat. Que lo que expresa esa moneda tiene que seguir valiendo lo mismo que a futuro. No, eso es reserva de valor. No, eso es reserva de valor. Eso es lo que vimos antes. Que quiere decir que sea unidad de medida. Profe, unidad de medida no quiere decir que yo pueda saber cuando algo es caro o barato en algún momento, tipo... No Acá quiere decir eso, unidad de deje de medida. chamullar, alumno. No. El pan a 100 pesos, dice ejemplo. Bien, ahí Federico nos pone en el chat, el pan a 100 pesos. Lo que quiere decir es que yo valúo todos los bienes de la economía en esa moneda. Esa es unidad de medida. O sea, voy a comprar un auto, vale tantos pesos.
Voy a comprar una casa, vale tantos pesos. Voy a comprar una leche, vale tantos pesos. Es unidad de medida. Todo está evaluado en esa moneda. Entonces, si todo está evaluado en una moneda, ¿sí? En la misma moneda. Todo está, por ejemplo, todo evaluado en pesos. Si, por ejemplo, todo el mundo guarda pesos y no tiene riesgo de que a futuro pierda valor y guardamos pesos. Y si todo el mundo acepta los pesos para comprar y vender cosas, tenemos dinero. Ahora, mi pregunta es, entonces, ¿el peso es dinero? Relativo. No, yo te di la definición de dinero. No, entonces Sí, no, sí, no, es- no lo es. No hay relatividad en esto. No lo es, no lo es, no lo es. No lo es. Y como no tenemos dinero, ¿Cómo que entonces... no lo es? Sí que lo es. Pero ¿ah? no sirve como reserva de valor, ponele, no sirve. Bueno, que se devalúe es una cosa, pero sigue Pero pudiendo si, tener reserva de si vos valor. me das tres opciones, si vos me das tres ítems que vienen a definir dinero y una ya no la cumple, entonces ya no sirve. O sea, no es como que vos me digas, la mesa tiene 4 patas y es de madera. Si ya una no la tiene, entonces no es mesa. Bueno, pero si vos estás en Venezuela, por ejemplo, y el peso puede ser una reserva de valor. No podrá ser un dólar o un yen que vale mucho más, pero sigue siendo reserva de valor en Venezuela, por poner un ejemplo así de moneda muy devaluada. A ver, para que entendamos una cosa. Si nosotros nos vamos a la definición taxativa de dinero, ¿sí? Lo que quiere decir que si ustedes van a todos los lugares con pesos, ¿se los aceptan? Van a comprar cualquier cosa en pesos, ¿se los aceptan? No, Sí, no. ¿No? ¿En qué no te aceptan pesos? Si yo me quiero comprar un terreno, una casa, muchas veces está en dólares, tipo vos tenés que pagar con dólares. O, Aunque pará. sea un mercado pequeño, ¿no? Aunque sea un mercado Esperá. pequeño, no es el caso. Quizás Te lo tenemos evalúan una... en dólares y te pueden decir, no quiero los pesos, hay que ver si es verdad, pero vos tenés un tipo de cambio en pesos. Si vos irías y decías, bueno, mira, yo te doy tantos pesos que responden a tantos dólares, puede ser que alguno te lo acepte, otros no, depende de la transacción, es entre privados, Por eso. pero en general, vos podrías, no estamos hablando de la práctica, pero vos podrías, vamos a suponer, comprarte un departamento de $500.000 y decirle al señor, mira, yo de los $500.000 te deposito tantos pesos. El tipo no va a querer, ¿sí? Estamos claros que hoy no va a querer. ¿Por qué? Porque hay restricciones a la compra de dólares. Entonces, Claro. si vos le das tantos pesos, el señor no va a poder comprar los dólares. Claro. Pero no es porque el tipo no es que no te acepta los pesos porque no puede comprar los dólares. O sea, hay una restricción mayor ahí, que lo que te está poniendo es, como vos no podés acceder a la otra moneda, y la otra moneda, ¿por qué la querés la otra moneda? Porque la otra moneda es reserva de valor. Entonces, el peso, digamos, en una gran cantidad de productos, pero cada vez menos, o sea, increíblemente, el peso va perdiendo su camino contra el dólar o contra la moneda de referencia, pero vos podés ir a comprar la mayor parte de cosas con pesos, digamos, ¿sí? Hay cosas que no, pero digamos un acuerdo entre privados y algún mercado en particular. Hay dos que no... Ya hay 2 ítems que no cumple. No es reserva de valor y Bueno, no funciona como bien de intercambio de toda la economía argentina por el momento. Entonces. Analicemos reserva de valor. Hoy es muy difícil con una inflación del 50% que nadie en el mundo tiene, más que Venezuela. Ah, claro, sí, total, a 10. Además, que alguien guarde pesos a futuro. Está claro, pero, detalle, casi como nunca hay una gran extensión de gente que deposita pesos en los bancos a plazo fijo. Cuando vos depositas pesos en los bancos a plazo fijo, estás guardando, estás haciendo una reserva de valor. ¿Se entiende? O sea, vos lo que decís es, no me guardo los pesos en mi casa porque se devalúan, pero hago un plazo fijo y todavía los plazos fijos en peso no han tenido una caída abrupta en los bancos. Con lo cual hay gente que todavía ahorra en pesos. Con lo cual esa función la cumple, no porque no todo el mundo ahorra en pesos ni mucho menos, pero hay mucha gente
que ahorran, por ejemplo, no hay depósitos en bolívares en Venezuela, a ningún tipo de cambio. ¿Sí? Vos vas a los supermercados y las cosas en Venezuela están valuadas en dólares. ¿Sí? En Argentina todavía no tenemos ningún supermercado que evalúe las cosas en dólares. Todavía. ¿Sí? Entonces, está guardando la unidad de medida. ¿Sí? Todavía se están valuando las cosas en pesos. Hay cosas que se empiezan a perder. Cuando vos tenés tanta inflación, se empiezan a perder. Entonces, digamos, el peso, cuando lo miramos, todavía sigue siendo dinero, porque hay mucha gente que lo guarda en los bancos, muchísima, más de lo que se imaginan, en depósitos a plazo fijo, ¿sí? Hay una gran extensión de la economía evaluada en pesos como unidad de medida, ¿sí? Y todavía es libremente aceptado. En el 80-90% de las operaciones se pueden pagar en pesos. Pero lo que nos va dando algunos puntos de alerta es lo que decía Rodrigo, que es en algunos mercados de la economía el peso empieza a ser mal visto. No quiero peso. Entonces es muy riesgoso que un país pierda su dinero. ¿Por qué? ¿Por qué es muy riesgoso que pierda su dinero? Falta de soberanía, profe. Sí, pero más riesgoso a nivel económico, digamos. Porque cuando vos perdés tu dinero, lo que sucede es que perdés el señoriaje, lo que vos podés ganar por emitir dinero, y aparte de eso, perdés la posibilidad de controlar muchas variables de la economía. Porque si empieza a surgir, por ejemplo, como pasa en Venezuela, que mucha gente consume con dólares billete, o sea, que paga con billete dólar, vos perdés el control de emisión. O sea, bueno, emitís dólares. Claro, bueno, pero Ecuador, ahí me dice Lorenzo, Ecuador dolarizó la economía. ¿Qué dice? Ecuador dijo, yo no quiero moneda, yo pongo al dólar como moneda circulante, creo que era el sol el que tenía Ecuador, deja a su moneda de existir y pone al dólar. ¿Qué traía aparejado esto? Bueno, lo que trae aparejado es que básicamente vos ya no tenés una conversión, sino que tenés otra moneda de otro país circulando en el tuyo y que vos no emitís. No emitís, claro, esa es esa moneda. Con lo cual, lo que te va a pasar es que cuando quieras tener una política de expansión monetaria, no vas a poder. O una política de contracción. No vas a poder. Vas a poder contraerla, sí, porque te vas a poder quedar con esos dólares, pero no vas a poder expandirla, porque vos no los emitís. Y ahora entramos ya tenemos la definición de dinero, ya tenemos lo que es el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué cuando yo dije que la Argentina empieza a ser un país, quiere estabilidad, va a colocar un tipo de cambio fijo? ¿Qué es un tipo de cambio fijo? Ya sabemos que es un tipo de cambio y sabemos que es el dinero. ¿Y qué sería un tipo de cambio fijo? Y por ejemplo, esto cuando estuvo el 1-1, eso fue un tipo de cambio fijo, porque lo pusieron a dedo. Está bien, perfecto. Que no se permite que la moneda, digamos, se establezca el cambio dejando que la economía fluya, sino que se fija y el Banco Central va a manejar agregando, quitando dinero, o sea, dólares o bueno, pesos, para poder mantener ese cambio fijo. Puede ser un cambio específico, creo que se puede manejar en una banda, ¿no? O algo así. Eso es una flotación sucia, perfecto. Ahí vamos a entrar. El Banco Central, ahí me dice Ignacio, se asegura el precio del peso. Digamos, a ver, entendamos lo siguiente. Tipo de cambio fijo quiere decir que yo tengo los pesos y digo, tantos pesos, yo soy el ministro de Economía, digo, voy a aplicar, le digo, ustedes son el país, estoy hablando y digo, bien, muchachos, esto es así. Vamos a aplicar un tipo de cambio fijo. 2 pesos, 1 peso va a valer, vamos a la convertibilidad, por ejemplo, tantos dólares, $1. ¿Sí? Eso es una expresión de deseo que tengo que cumplirla.
Por ejemplo, en el gobierno de Mitre se dice que un peso va a valer 25 centavos, 25 onzas de oro. ¿Por qué? Porque ahí no se evaluaba la moneda contra otra moneda, sino que la moneda se evaluaba contra el metal precioso, el oro o la plata. Está bien, yo lo digo. Un peso, 25 onzas de oro. ¿Qué implica eso? O sea, yo lo puedo decir, expresión de deseo, hay un tipo de cambio fijo. Vamos a ver, ¿por qué el Banco Central mañana no puede salir a decir un peso es 100 dólares? Perdón, 100 pesos es un dólar. 100 pesos es un dólar. Y lo dice y no se mueve más. Es un tipo de cambio fijo. Se mantiene en el tiempo. Vamos a suponer que Martín Guzmán sale mañana y dice, miren muchachos, se terminó. 100 pesos es un dólar. Tipo de cambio fijo. ¿Por qué no lo hace? ¿Y cómo lo haría? Por la falta de reserva. Pero, ¿cómo es el funcionamiento, digamos? ¿Cómo funciona el tipo de cambio fijo? Yo digo, tipo de cambio fijo, 100 pesos es un dólar. Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Que el peso no pierda valor. No sería falso, o sea, sería como vivir en una... Es como lo que pasó del 1 a 1, que en realidad no era real, entonces Ahí se está, terminó pará. haciendo... Me encanta eso. Pará. Vale. No era real. ¿Qué quiere decir que no era real? O sea, ¿por qué no era real? Chan. ¿Ah? Porque no era real. Está bien. Yo te digo 100 pesos un dólar. ¿Es real? ¿No es real? Profe, ¿tiene que ver con los bienes y servicios de la economía? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con los bienes y servicios de la economía? No. Profe, ahí en el chat pusieron que de lo De del lo que mercado salían de capitales. afuera, cuando salían a viajar afuera, querían reemplazar un peso por un dólar y decían que no lo aceptaban. Bueno, ahí me dicen, porque se crea un mercado negro paralelo. Pará. ¿Por qué se crea un mercado negro paralelo? ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Si yo estoy diciendo que... A ver, yo estoy diciendo, 100 pesos vale un dólar. Quizás el dólar vale más que 100 pesos y el... No, pará, acá que mejor lo A ver. desarrollo. ¿Entienden? Miren, ustedes fíjense, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Ahora me detengo acá y les digo, ¿por qué estamos haciendo este ejercicio? Porque estamos hablando de algo que habitualmente pasa en la Argentina y nos pasa todos los días. Vemos un tipo de cambio, vemos que la moneda se devalúa, no se devalúa, vemos que algunos salen a decir, no, porque el peso tiene que valer 300.000 pesos, el otro tiene que valer 5 pesos, el otro tiene que decir, no, porque hay que devaluar o no. Pero nosotros estamos en una clase de historia económica, nos sentamos ahora, nos pusimos a ver qué es un tipo de cambio fijo y cómo se hace para mantener una moneda fija en el tiempo, y estamos haciendo agua. O sea, no podemos explicar cómo mantener un tipo de cambio fijo. Profe, ¿tiene que ver con la oferta y la demanda? Que hay mucha demanda y hay poca. Bueno, ¿y qué pasaría ahí? ¿Qué querría decir que hay mucha demanda y poca oferta? ¿Qué querría decir eso? O sea, Aumento de precios. a ver si yo puedo explicarlo para que les quede claro y no se lo olviden nunca más en la vida. ¿Sí? O sea, que esto quede marcado a fuego en ustedes, que este viernes a las 9:32 les quede marcado a fuego de lo que es un tipo de cambio fijo. Si yo les digo que el peso hoy, por cada 50 pesos que tiene en el bolsillo, escuchen, cada 50 pesos que tiene en el bolsillo, yo les voy a dar un dólar. ¿Sí? Cada 50 pesos les voy a dar un dólar. ¿Qué van a hacer ustedes automáticamente? Contar Y cuánto te tenemos. salimos a comprar los dólares. Me quedo con Claro. los pesos porque son más ¿Tienen pesos. dólares o se quedan con los pesos? Le pregunto. Vende todo, dice uno ahí, desesperado en el chat. O sea, ¿qué hacen? Vienen y me piden los dólares, ¿o no? Sí, sí. Tienen todo, con todos los pesos que tengan. Claro, me vienen a pedir los dólares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo dije que vale 50 pesos un dólar. ¿Sí? Ahí Rodrigo dice que se queda con los pesos. ¿Cómo te quedas con los pesos? Porque se tiene la experiencia del corralito.
Es nacionalista, por eso. No, pero Porque no soy entiendo. nacionalista, claro. No te entiendo por qué te quedas con los dólares, no tiene ningún sentido, lógico. ¿Por qué te quedarías con los dólares? De los pesos. No, fue un chiste, profe. No me quedaría. Ah, pero pará, en el análisis no va en chiste, porque te tenés que quedar con los pesos y me lo tenés que justificar. Cuando estamos analizando es, si yo tomo una posición, la tengo que respaldar. Entonces digo, yo dije 50 pesos $1. El que se quiere quedar con los pesos, me dice, me quiero quedar con los pesos, ¿y por qué? Si todos vienen a buscar, porque estamos entendiendo cómo es la dinámica en una corrida bancaria o en una corrida cambiaria. Digo, yo dije, 50 pesos $1. Soy el hacedor de política económica, soy el jefe de la economía argentina, el ministro de Economía, y todos ustedes me dijeron, yo voy y voy a pedir dólares. Es que, profe, bueno, igual en algún punto te deberías quedar con el peso porque después no podés comprar comida con dólares. Porque, bueno, podrías, de hecho, pero no te venden la comida. ¿Pero para qué? No te ¿Para venden qué la comida quedarían? dólares. Si mañana los Yo lo cambias... tomaría como una Argentina bimonetaria en algún punto, quizás. No, pero pará. Vos tenés un tipo de cambio hoy, que es 180, si querés ir a comprar $1. Y yo te estoy diciendo, como hacedor de política económica, yo te doy $1 cada 50 pesos. Sí, depende si o sea, si mirás si en No el depende mercado. de nada. O sea, a ver, No, si vos tenés que poner 200 pesos para llevarte $1, y yo te estoy diciendo que con 50 pesos te llevas $1, nadie se va a quedar con los pesos, y todo el mundo va a ir a comprar dólares. Porque te estoy dando, por los 200 pesos que vos te llevas $1, yo te estoy dando 4. Justamente por eso el año pasado nada más te dejaban, bueno, y este año también comprar 200. Exactamente. Porque mucha gente, yo incluido lo hice un par de veces, compraba los 200, después lo vendías en la cueva y te llevabas Sí. la diferencia. Perfecto. Yo lo he hecho. Ahí está. Bueno, entonces, yo puse el tipo de cambio nuevo. Puse el cambio, 50 pesos. Todos ustedes salieron corriendo, que ustedes son la economía, son los agentes económicos, son los que hacen la economía argentina, cada uno individualmente, y todos salen a comprarme los dólares. ¿Cómo sostengo ese tipo de cambio fijo? Tengo que tener todos los dólares que ustedes quieran, porque ahí está lo que decía Rodrigo de recién. Si yo, cuando todos ustedes vienen corriendo a comprarme dólares a 50 pesos, yo los tengo los dólares y se los doy, y vienen a comprar y yo se los doy, y nunca hay restricción, y no hay una restricción para comprar ni de 200, ni de 300, ni de 400, ni de 500 dólares. Vienen a comprar los dólares que quieran y yo los tengo y se los doy. Va a pasar un momento, como dice Rodrigo, de que no todo el mundo va a poder ir a comprar dólares. Vas a ir a comprar todo lo que puedas, hasta saturar, pero si yo tengo una cantidad de dólares ilimitada, lo que va a suceder en un momento es que alguno se va a quedar con pesos para decir, che, pero ahora necesito comer. Entonces ya compré todos los dólares que pude, ya me los guardé, pero ahora necesito comer. ¿Qué pasa entonces? Ahí validé el tipo de cambio fijo. Yo tuve la cantidad de dólares suficiente para que todos corran a comprar dólares y yo tener los dólares. Entonces, ¿saben qué? Pueden decir lo que quieran, pero el dólar vale 50 pesos. Ahora, ¿qué sucede? Si yo emití una cantidad de pesos terrible y me descontrolé emitiendo pesos durante 10, 20 años, si yo pongo un tipo de cambio de este tipo hoy en Argentina, todos irían corriendo y yo no alcanzarían los dólares de la Reserva Federal para dárselos. Porque yo emití tantos pesos que tendría que tener una cantidad de dólares guardados para respaldar mi tipo de cambio fijo que sería imposible o muy difícil. Entonces, ¿yo puedo colocar un tipo de cambio fijo? ¿Cualquier tipo de cambio fijo? Sí. ¿Qué tengo que tener? La cantidad de dólares necesarios para respaldarlo. La cantidad de reservas necesarias para respaldarla. ¿Y cuánto? No en un momento, sino en el tiempo. Yo tengo que tener la cantidad de dólares necesarios y sostenerlo en el tiempo. Eso se llamaba caja de conversión antes. Argentina lo que hacía era poner una caja de conversión y decía, yo tengo tanto oro guardado y tantos pesos emitidos. Entonces, si por todos estos pesos valen tantas onzas de oro que yo tengo guardadas acá. Si quieren las onzas de oro, vengan, que yo tengo la cantidad de onzas suficientes, porque yo las tengo guardadas acá.
Y ahí se puede aplicar un tipo de cambio fijo. ¿Se entendió cómo sostengo un tipo de cambio? Entonces, yo puedo evaluar al peso en lo que tenga ganas. En oro, en plata, en dólares, en yenes, en, no sé, lo que se me cante. Pero si yo le pongo un tipo de cambio fijo, tengo que tener la cantidad de reservas necesarias para darle a ese tipo de cambio fijo que yo les planteé. Y sostenerlo en el tiempo. En cuanto yo pongo una restricción o no les dé la cantidad de dólares que yo dije que les iba a dar por el tipo de cambio, pasan dos cosas. Una, se termina el tipo de cambio fijo y explota la economía. Dos, ahí pusieron en el chat que se crea un mercado negro paralelo. Si yo no doy o pongo restricciones a ese tipo de cambio oficial, ¿qué sucede? Hay otra gente, otros individuos de la economía que empiezan a decir, mira, como el Estado no te vende al tipo de cambio ese que puso, yo te vendo a otro tipo de cambio. Y empieza a crearse los mercados paralelos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay restricciones al tipo de cambio oficial. ¿Qué implicancias trae un tipo de cambio fijo? O sea, ¿por qué yo quisiera tener un tipo de cambio fijo? ¿Qué beneficios y qué perjuicios trae un tipo de cambio fijo? Un tipo de cambio fijo, el primer beneficio que trae es la estabilidad. Yo si puedo lograr que mi tipo de cambio, mi relación peso-dólar, peso-oro, no se mueva en el tiempo, los precios van a tener fluctuaciones muy pequeñas. Esa estabilidad que me va a dar en la economía va a traer aparejado de que se puedan planificar inversiones. ¿Por qué? Porque si la economía argentina está estable, el que ingrese inversión en la Argentina va a poder ver que lo que colocó hoy como inversión mañana se lo va a poder llevar o pasado va a poder sacar una rentabilidad en dólares que le va a permitir girar al exterior sin perder dinero por las fluctuaciones cambiarias, porque se mueva el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ¿cómo es una inversión? Una inversión es de la siguiente forma. Yo vengo, soy un inversor extranjero, digo, tengo $100, los tengo en un banco en Nueva York, quiero invertir en Argentina. Tengo que entrar a la Argentina y cambiar esos $100 por pesos. ¿Se entiende? Porque es una inversión extranjera. No es que puedo venir con los $100 y gastarlos. Los cambio, por ejemplo, a 51. Los cambié. ¿Sí? ¿Qué hago con esos pesos? Los invierto. Y después esos pesos tienen que devolver con la ganancia y yo volver a comprar dólares y sacarlos mi ganancia al exterior. ¿Qué les parece que pasa hoy con la inversión extranjera en Argentina entonces? ¿Les parece que hoy se puede entrar a la Argentina? Son un inversor extranjero. ¿Sí? Y no, claro, por este tema de que nuestra fluctuación es muy alta. Tenemos muy poca estabilidad. Exactamente. Y segundo, vos sos un inversor extranjero. ¿Traes $1.000 millones a la Argentina para que te los paguen a 100 pesos? Y no, claro, yo quiero que me lo paguen a 200. Pero no podés. A 180, perdón. Porque es el mercado negro. Claro, es verdad, claro, entonces no se puede. Por el Banco Central, tu inversión. Entonces, vos ya ahí tenés un problema. Que decís, a ver, yo tengo que traer $1.000 millones, lo tengo que cambiar a 100 pesos, que es el tipo de cambio oficial. Pero después, cuando vos ganes pesos, esa empresa puede ir a comprar dólares a 100 pesos al tipo de cambio oficial. Sí, pero ¿no es que pueden las empresas, profe? El tipo de cambio ¿Tampoco? oficial, ¿no? No, porque encima con el impuesto país y todo lo que estamos, es como que ¿qué lo estás pagando así. Las empresas pueden comprar dólares, por ejemplo, para importaciones. Pueden. Pues sabía que ahí podían. Y pagarle al tipo de cambio oficial. Pero yo te pregunto, cuando el tipo gana plata local, ganó pesos,
¿Sí? Invirtió en Argentina, o sea, va a ganar pesos, no va a ganar dólares, le van a pagar en pesos. Agarró todos esos pesos. Quiere cambiarlos a dólares. ¿A qué tipo de cambio lo puede cambiar? ¿A 100? No. Tiene que ir al tipo de cambio, al mercado con liquidación o al MEP, que es a la bolsa. ¿Cuánto paga? 170, 176, 177. O sea, su inversión entró a 100. O sea, por cada dólar le dieron 100 pesos. Pero por cada 100 pesos no le dan un dólar. Necesita 176 pesos para que le den un dólar. ¿Se entiende? O sea, necesita 76% más de pesos para lograr lo mismo que él le dieron con un dólar. Entonces, claramente, la inversión extranjera no viene porque tiene restricciones para salir y le pagan menos cuando trae la plata del exterior. Entonces, ante todas esas restricciones, el único que invierte es el mercado interno. Invertimos nosotros, que tenemos pesos acá y que no tenemos otra forma. Entonces, bueno, invertimos local, alguna empresa local, etcétera, etcétera. Pero hay una fuerte restricción de inversión extranjera porque no, la economía está frenada. Con un tipo de cambio fijo, vos ese tema no lo tenés, porque el tema es de apertura. Vos, tipo de cambio fijo, tenés que dejar que la gente compre dólares al precio que vos impusiste, sin restricciones. Y debe haber una libre salida y entrada de capitales para permitir que la inversión extranjera ingrese, se haga con los pesos y pueda salir al exterior. Entonces, el tipo de cambio fijo que da libertad y una previsibilidad mucho más grande al inversor. Ahora, si el tipo de cambio fijo es tan bueno, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Sí? Y si el tipo de cambio fijo es tan bueno, ¿por qué lo aplicó Mitre y con Avellaneda ya eso no existió más y no lo pudo sostener? ¿Por qué en la convertibilidad terminó en la crisis más terrible de la historia? Porque la economía no es lineal y una ciencia exacta, sino una ciencia social que varía, o sea, depende de un montón de cuestiones. Claro, eso sí, primero, es concatenación de cosas, pero el tipo de cambio fijo, así como yo les conté los beneficios, tiene otros perjuicios, tiene otros problemas, porque si fuera un sistema perfecto, sería fácil, ya está, bueno, tipo de cambio fijo, listo, se solucionó el problema y se terminó. No, no, no. El tipo de cambio fijo da previsión, da previsibilidad, da estabilidad, da baja inflación, pero también da un problema de que yo me empiezo a hacer cada vez más caro con respecto al mundo. El mundo se mueve, tiene movimiento de precios, ¿sí? Si yo mantengo mi moneda fija, el mundo devalúa y yo no, con lo cual yo me hago más caro, con lo cual mis exportaciones empiezan a ser a un precio mayor y empiezo a perder mercados. En cambio, mi moneda es más fuerte y yo puedo comprarle al mundo un montón de cosas porque el mundo es barato para mí, porque yo me hice caro, mi moneda se apreció. El mundo devaluó, yo no, yo me quedé fijo, con lo cual yo me hago, mi moneda parece más fuerte, ¿sí? ¿Qué sucede entonces? Se importa mucho más de lo que se exporta. Y ahí hay un problema. Para importar, yo necesito divisas también, necesito dólares, oro, según el momento del tiempo que estemos hablando. Entonces ya yo no solo necesito mis reservas para controlar mi tipo de cambio, sino que también necesito mis reservas para subsanar el déficit de balanza comercial. O sea, lo que importo más de lo que exporto. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo importo mucho porque tengo una moneda fuerte y me parece todo lo que está en el exterior más barato, importo mucho. Y mis exportaciones empiezan a ser cada vez más difícil de colocar en el exterior, con lo cual Argentina, lo que empieza a suceder es que empieza a no perder mercados, pero a estabilizarse
sus exportaciones, a no moverse. Entonces, crecen las IMPO y se mantienen fijas las Expo. Se hace un déficit comercial. Ese déficit comercial se tiene que respaldar con divisas. Hay un momento que no se alcanzan las divisas para todo. O tengo que, ¿qué otra forma de obtener divisas, dólares o oro hay? Una es superávit comercial, que yo exporte más de lo que importo. Entonces, me hago un montón de divisas. ¿Sí? Tengo las reservas. Crédito, dice Manuel. Exacto. Crédito externo. Tengo que pedir prestado. ¿O qué más? Una es el crédito. ¿Y otra? ¿Cómo entran dólares a un país? ¿Con crédito o...? Con exportaciones, profe. Ya le dijimos, exportaciones, por eso. Las exportaciones, Para turistas. inversiones. Lo que estábamos hablando recién, inversiones. O sea, o hay tipos que invierten del exterior y ponen divisas en ese país, o pedimos prestado, o exportamos más de lo que importamos. Punto. No hay más formas. No existe otra forma. ¿Sí? O tomo prestado, o invierten los extranjeros en Argentina, ¿sí? O los propios argentinos que tienen plata en el exterior e invierten en Argentina, pero es inversión extranjera, digamos. O exporto más de lo que importo. Si la conjunción de estas cosas me da la cantidad de divisas suficientes para mantener el tipo de cambio fijo, fantástico. Si no, el tipo de cambio fijo no se mantiene. ¿Y qué pasa cuando explota el tipo de cambio fijo? Cuando yo no tengo la cantidad de divisas para sostener el tipo de cambio fijo, el mercado me empieza a testear hasta que yo no puedo responder y empieza una crisis cambiaria. Y esa crisis cambiaria, ¿qué se va después? A una crisis monetaria, a una crisis bancaria. La gente empieza a dudar de que sus pesos puedan ser respaldados por el Estado y salen a buscar sus pesos de forma desesperada a los bancos para cambiarlos por divisa. Si esto sucede y todo el mundo va a correr a sacar la plata de los bancos colapsan, porque no tienen la plata de ustedes guardada ahí, la tienen prestada. ¿A quién les prestan los bancos la plata? A los que piden préstamos. A los privados, profe. Eso sería A en un país empresas, a normal. inversiones. En un país normal se le presta a las empresas, se le presta a los privados, se le presta a la que quiera hacer una inversión a título personal o a título empresarial. En Argentina, los bancos le prestan solo al Estado. El 90% de los préstamos que hacen los bancos le prestan plata al Estado. Entonces, ¿qué pasa si todo el mundo sale corriendo a buscar sus depósitos? Juntos. Porque dudan del tipo de cambio. Porque dudan de ese tipo de cambio fijo. La crisis cambiaria pasa a ser una crisis monetaria y pasa a ser una crisis bancaria. Y de ahí colapsa el sistema. Se termina el tipo de cambio fijo, hay que devaluar la moneda y la corrida cambiaria puede colapsar al sistema financiero. Es quebrar a bancos. De que la gente... Entonces, el tipo de cambio es un riesgo. Otro de los sistemas es el tipo de cambio fijo, pero con flotación sucia, lo que decían ahí, entre bandas. Yo digo, no voy a ser tan taxativo porque es una locura, digo, no, 100 pesos un dólar, no lo voy a poder sostener. Entonces, ¿qué hago? Claro, ¿qué hago? Digo, bueno, hasta 110 no pasa nada, y hasta 90 lo dejo apreciarse. Entre esa banda no intervengo. Si se mueve por arriba o por abajo de esa banda, intervengo. ¿Cómo intervengo? Vendo reservas o compro reservas. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. Se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí? El Banco Central lo que hace es, se mete en el mercado. ¿Sí?
y empieza a comprar o vender. Claro, Brasil lo hace y Argentina, básicamente en esta actualidad, lo está haciendo. Cuando ve que la moneda se va moviendo, el Banco Central vende dólares, si no compra. ¿Sí? Lo que pasa es que no nos dice cuál es la banda de flotación. Una flotación sucia debería, de alguna forma, decirte entre qué momento y momento no se mete y cuándo empieza a intervenir. En Argentina se hace sin restricciones, digamos, no se dice cómo. Ahora, imagínense esto. Esa flotación tiene una ventaja, que es más flexible. Que aunque todos vayan corriendo contra la moneda, yo puedo dejarla moverse hasta la banda más alta del tipo de cambio y no tengo por qué devaluar la moneda. No tengo por qué salir a correr, ni vender reservas, ni nada. La dejo moverse, la dejo devaluarse hasta ese lugar. Pero también tiene el mismo problema. Cuando llegue a la banda superior, si yo no tengo la cantidad de poder de fuego, o sea, de apagar el fuego, de reservas para contenerla, puede romper esa barrera y puede también traer una crisis cambiaria o una crisis monetaria. Y por último, está el tipo de cambio libre. Yo no intervengo, la moneda se mueve libremente, ¿sí? No pongo ningún tipo de cambio, digo libre oferta y demanda. Ahí el problema que tengo es que la volatilidad de la moneda es enorme. Con lo cual trae muy pocas expectativas de estabilidad. Entonces, ¿por qué aplica Mitre un tipo de cambio fijo? Porque claramente lo que necesita es estabilidad. Dice, mira, yo tengo el oro, tengo el puerto, tengo un ingreso de divisas espectacular, yo voy a aplicar el tipo de cambio fijo y voy a darle estabilidad a la economía. Se la da la estabilidad a la economía, dura un montón de años, ¿sí? Pasa por varios problemas de comercio exterior, como la crisis del lanar y otras, que no vamos a entrar en detalle, hasta que con el gobierno de Sarmiento se saca ese tipo de cambio fijo, ¿sí? Y Argentina queda con un tipo de cambio de flotación sucia, digamos, un tipo de cambio que se mueve, pero que no hay ninguna restricción, 1873, no hay ninguna otra restricción que controlar un poco el tipo de cambio, pero nada más, ¿sí? No hay un tipo de cambio fijo. Ahora, si de 1860 a 1873 tuvimos un tipo de cambio fijo, fíjense cuántos años le dimos estabilidad a la moneda. ¿Qué pasa en el gobierno de Avellaneda? El gobierno de Sarmiento es un gobierno básicamente de estabilidad, donde están las políticas educativas y algunas otras cuestiones sociales, pero que no nos vamos a detener porque no pasa mucho en materia económica. Entonces, Sarmiento, en el gobierno de Avellaneda lo que sucede es que claramente Avellaneda lo que ve es que el problema de la extensión, digamos, el problema del aborigen y la extensión de la tierra es un tema. ¿Sí? Tenemos al aborigen muy cerca de las ciudades, hay problemas de inseguridad, el aborigen se mete en territorio blanco, por decirlo de alguna forma, y saquea y complica esto, con lo cual Avellaneda lo que hace es llamar al Congreso y decir, miren, tenemos que hacer una campaña muy clara de extensión y de pacificación del territorio. Coloca a Roca, es el general del ejército, le da el mando del ejército argentino, y Roca lo que hace es esa campaña del desierto que se extiende entre el 76, 1876 al 79, que expande fuertemente el territorio, desplaza al aborigen de su lugar, lo extermina, y cuando lo hace y lo logra, hay un nuevo país, hay un nuevo territorio
Y Roca termina siendo el emblema de la juventud, porque era muy joven, de la nueva camada política, del militar exitoso y ahora también terrateniente, también rico, que tiene dinero, que es aceptado por las cúpulas de la oligarquía argentina, como el que logró, o sea, mucho más que Avellaneda, digamos, como el eje de la campaña del desierto, Roca, y que rápidamente para las elecciones de 1880, Roca con un partido nuevo, con el PAN, Partido Autónomo Nacional, y al frente de él, sin mucha experiencia política, pero sí con el apoyo de la cúpula y de la cúpula militar y aparte de la oligarquía argentina, que lo ven como exitoso, llega rápidamente al poder, gana las elecciones, y imagínense que también las elecciones se hacen de forma a voto cantado, o sea, no hay voto secreto obligatorio y universal. Votan los hombres de una cierta cantidad de años, que están arraigados políticamente en Argentina y que son muy pocos y que aparte lo tienen que ser a viva voz. Entonces, hay que votar en contra del general del ejército que expandió el territorio, que tiene el dueño del ejército argentino. Hay que votarla en contra, a viva voz, decir yo no voto a Roca, voto a otro. ¿Sí? ¿Qué año era, perdón, que dijo al principio? La que ganó selecciones. ¿80? Sí. 80 redondo. Ah, también 80. En el 80 se hacen las elecciones. Y gana Roca. ¿Sí? Presidente de la Argentina, con toda esa tierra nueva, que claramente lo que trae aparejado es una nueva forma de pensar el país. Hasta ahora Argentina era un lugar donde se traían muchos productos desde el exterior para vender en el interior y se exportaba básicamente, ¿sí? Productos agropecuarios, tasajo, etcétera, pero era un territorio muy acotado y que básicamente la oligarquía vivía del comercio. ¿Sí? Y ahora Roca se encuentra con una extensión de tierra fenomenal, de las más grandes del mundo, y aparte se encuentra con una tierra muy fértil. O sea, la pampa húmeda empieza a darse cuenta Roca que esa tierra, Roca y todos los que están alrededor y los que que son terratenientes y en los que se repartió la tierra se repartió igual que en la ley Fiteusis, no con arriendos, ahora vendiéndola o entregándola, pero entregándola a quiénes, a esas mismas 300 familias que se repartieron la tierra inicialmente, que ahora son grandes terratenientes dueños de la tierra, que empiezan a ver que esa tierra que les dio el Estado es una tierra fabulosa, que se tira cualquier cosa y crece. Que entonces ya no estamos puestos en un lugar común. Hay un rendimiento de esa tierra que es fantástica. Y acá es cuando Roca plantea qué modelo de país quiere. Por eso es el primer momento cuando se plantea el modelo agroexportador. Porque si él pacificó el territorio, ahora es presidente, es terrateniente, y se da cuenta del rendimiento por hectárea de la tierra, de cuánto rinde esa tierra, y que la Argentina tiene muy poca población. Debe estar en este momento, en 1880, no debe llegar a los 2 millones de habitantes. Toda la Argentina no debe tener ni 2 millones de habitantes. Y vos tenés un territorio enorme, claramente vas a producir alimentos por mucha más proporción de la cantidad de personas que tenés. Y te va a permitir exportar esa cantidad extra de alimento
Y eso es lo que se da cuenta Roca. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que la extensión de tierra es enorme y está lejos del puerto. Antes toda la tierra que teníamos estaba cerca del puerto, muy chiquitita, ¿sí? Un poco Entre Ríos, un poco Santa Fe, pero no más. Y ahora tenemos una extensión de tierra enorme que si la queremos hacer productiva, ¿qué necesitamos? ¿Cómo se produce la tierra? Que alguien la ¿Cómo? trabaje. Que alguien la trabaje. Mano de obra, sin Y duda. después poder conectar de alguna manera esas tierras con el puerto. Exacto. Porque puedo tener toda la mano de obra que quiera. Hay que comercializarla. Claro, si no la vendo, se pudre. Aparte es perecedera, no la puedo guardar eternamente. Entonces necesito conexión de esa tierra con el puerto y mano de obra que trabaje esa tierra. ¿Sí? ¿Y qué más? A ver, esa conexión. Claro, pero ¿cómo aparece el ferrocarril? Porque si no decimos, ¿aparece el ferrocarril? Sí, aparece el ferrocarril. ¿Con préstamos del exterior? Inversiones de Inglaterra. Bueno, ahí tenemos un análisis, Elena. A ver, si yo solamente pido un préstamo del exterior, que me lo dan, claramente me lo darían, ¿sí? Yo tengo el préstamo. ¿Y qué hago después con el préstamo? ¿Qué hago? Porque tengo dólares. Supuestamente lo uso. Ahora, ¿qué pasó en Argentina? Es otra cosa. Es otra cosa. Pero si ¿lo uso en qué? ¿Compro un ferrocarril, dirías vos? En inversiones, creo que. Tengo que también comprarle a Inglaterra los insumos para construir ese ferrocarril. Tengo que comprar todo. Todo, obvio, no tengo nada. No fabrico líneas férreas, no fabrico nada, ninguna actividad pesada. No la fabriqué ni la fabrico ahora, nunca la fabricaré. Nunca la fabricaré. ¿Te imaginás el costo que tiene eso? Enorme. Entonces, ese costo enorme es mucho más simple. Vos fíjate esto, tengo que pedir prestado. Ese préstamo tengo que salir a pagar el ferrocarril. Y tengo que venir, y aparte tengo un problema. Tengo que querer que alguien me venda el ferrocarril. En cambio, si yo le doy las condiciones suficientes y necesarias a ese tipo que fabrica el ferrocarril en Inglaterra, no lo hago mío, sino que sea de él. le digo, mirá qué buen lugar tengo. Tengo todo este territorio fantástico. Vos podés venir, invertir en Argentina, y yo te doy, por ejemplo, toda la tierra que está alrededor de la vía férrea, te la doy a vos. Cuando llegue el ferrocarril, también te doy un montón de extensión de tierra en la cabecera del ferrocarril. Te doy tierra a los costados de la vía y te doy tierra al final del ferrocarril. Y te doy, ¿qué más? Seguridad a la inversión. Entonces Roca lo que dice es, si yo quiero desarrollar un modelo agroexportador para desarrollar esta tierra, necesito que vengan inversiones. También va a tomar préstamos, pero ahora vamos a ver para qué va a tomar préstamos. ¿Y qué dice? Tipo de cambio fijo. Pone una caja de conversión en 1880, vuelve a un tipo de cambio fijo y dice al inversor, yo te aseguro que no se va a mover el peso. Vos vení tranquilo, que yo te doy pesos y yo te lo mantengo. Te doy estabilidad. Invertí, porque aparte, a todos les digo, ¿cuánto se imaginan que tarda en madurar una inversión de ferrocarril? No es en un día. No es que viene un tipo, invierte $5, pone el ferrocarril así y empieza a funcionar. Trabajadores, extensión de tierra, tengo que trabajarla, tengo que traer el ferrocarril, años. Y recién cuando termine esos años, voy a poder hacer esto. Y van a poder madurar las inversiones y van a poder sacar la plata al exterior, la ganancia al exterior. Con lo cual Roca les garantiza esa extensión de tiempo con el tipo de cambio fijo para que vengan a invertir. Tipo de cambio fijo. ¿Y qué más le dice Roca?
más. Roca lo que les dice es, miren muchachos, esta tierra es fantástica. Yo tengo una tierra que da un rendimiento por estrella espectacular, mejor que en cualquier parte del mundo. Y yo les estoy pagando con esa tierra. Y aparte de todo eso, tengo un puerto de fácil acceso, van a poder comerciar, le da las condiciones suficientes al inversor para que lo haga. E Inglaterra es un imperio ávido de inversiones. Necesita y ve en Argentina una economía complementaria. Y ahí nos detenemos. ¿Qué es una economía complementaria y qué es una economía competitiva? Por ejemplo, Argentina e Inglaterra son economías complementarias. Y Argentina y Estados Unidos son economías competitivas. Que producen Estados Unidos con Argentina compite en todos los productos agropecuarios. Exactamente. Y Inglaterra no, Inglaterra complementa la economía, lo que necesita de nosotros, complementa lo que no tiene y nosotros necesitamos lo que tiene Inglaterra. Exactamente. Eso es fundamental, porque ahí entendés por qué los inversores ingleses vienen a Argentina. Porque ven en un país la proyección de que poder abastecer al Imperio Británico de los productos que no tiene. Entonces, si esto es así, los inversores empiezan a invertir en Argentina, ven un país pujante y en crecimiento, con una extensión de tierra fabulosa, que tiene una frontera de posibilidad de producción muy baja, que la pueden extender rápidamente. ¿Sí? A ver si esto... Yo no sé si este Teams tiene para una pizarra o algo compartir. Parece que no. Puede compartir la pantalla, creo que. Sí, hay que compartir la pantalla. Pero yo quería ver si podía. Mira, profe, ¿viste en el lado izquierdo que hay un par de iconitos que dice actividad, chat, equipos? Bueno, ahí en chat, que te va a aparecer una ventanita con todo lo que hablan, dice arriba, dice pizarra. Para fíjate si lo en chat, no veo la pizarra. A ver acá, ¿este es pizarra? Yo creo que con eso podés hacer una pizarrita y escribir ahí. Yo tengo chat de la reunión. Y arriba, sala de sesión. Stream, adhesivo, emoji. No. Porque cuando vas al chat, ay, qué lástima, no sé cómo te podría guiar. Porque vos estás mirando en la parte de abajo que están los emojis y esas cosas. Sí. En la parte de arriba. Dice chat de la reunión, dice. No, porque a mí me aparece que dice chat, archivos, notas y al lado de todo dice pizarra. Acá no aparece eso. Yo no tengo pizarra, no me aparece pizarra. Estoy mirando, pero no... Bueno, no importa. Yo lo que le quería mostrar es lo siguiente. A ver. Ustedes tienen dos formas de ver esto. Imagínense un gráfico de X e Y, ¿sí? En lo cual tienen en el eje superior, ¿sí? Tienen la tierra. Y en el eje inferior tienen el trabajo. ¿Sí? O sea, mano de obra. ¿Sí? Las distintas combinaciones de mano de obra. ¿Sí? Hay alguien que... No sé si yo tengo que tocar acá. A ver. Haciendo... Bien. Ahí está. En las distintas combinaciones entre mano de obra
y tierra, o sea, el stock, eso quiere decir cuántos trabajadores tenemos y cuánta tierra tenemos, me da un punto en el gráfico, ¿sí? Me da un punto. El punto óptimo, ¿sí? Distintas combinaciones de trabajo, distintas combinaciones de tierra me dan distintos puntos óptimos y eso me forma una curva. Me dice, mirá, a tantos trabajadores y tanta tierra vos podés producir tanto. Listo, perfecto, estupendo. Esto es lo máximo que podés producir. Entonces esa línea, esa frontera de posibilidad de producción es lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Tengo una línea de posibilidad, frontera de posibilidad de producción acá. Para expandirla, yo tengo dos formas. O expando el territorio o expando los trabajadores. En Argentina se dieron las dos. Vienen inmigrantes y también se expandió la tierra. Entonces la línea de frontera de posibilidad de producción se fue hacia arriba, se desplazó hacia arriba de forma espectacular. Y dejó una capacidad productiva impresionante que está aprovechando Roca. Pero Roca también lo que hace es organizar el país. Roca lo que dice es, miren muchachos, todo fantástico, pero la verdad, que si yo no tengo una política clara de dónde está el Estado Nacional, ¿qué pasa? Hasta este momento, hasta 1880, no existe la capital federal. No existe. Esto era la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Por lo cual el presidente de la Argentina vivía en la provincia de Buenos Aires. No había un territorio nacional. O sea, estaba Buenos Aires, estaban las provincias. El presidente era el presidente de la Argentina sin territorio. Entonces Roca lo que dice es, mire, la verdad que yo lo que necesito es un país y un presidente con fuerza, y necesito sacarle esta fuerza que tiene Buenos Aires, porque si no el gobernador de Buenos Aires termina siendo el gobernador de donde vive el presidente. Y crea la capital federal, el territorio donde el presidente es el que manda. Y le saca ¿qué a Buenos Aires? El puerto. Se queda con el puerto, que ya lo cobraba, pero territorialmente ya el puerto no está más en Buenos Aires, está en la capital federal, ¿sí? Y empieza a construir todo un andamiaje de instituciones dentro de la capital federal nacionales. Los ministerios, las secretarías, las empresas nacionales, el Estado Nacional en su conjunto empieza a desarrollarse en la nueva capital federal. Y para eso Roca toma préstamos. Entonces Roca toma préstamos para crear un Estado nacional, atrae inversión con este tipo de cambio fijo para el desarrollo de la actividad agropecuaria y define que el eje productivo de la Argentina es el modelo agroexportador, es producir productos agropecuarios para exportar. El desarrollo de la economía argentina entre 1880 y 1885 es fantástico. No solo eso, hay informes secretos que ya fueron desclasificados del Foreign Office, la Cancillería británica, que hablan que una libra esterlina invertida en Argentina para esta etapa 1880-1890, una libra esterlina invertida en Argentina era más rentable que una libra esterlina invertida en cualquier otra parte del mundo. O sea que Argentina era el país más rentable del mundo para Inglaterra. Y el desarrollo es extraordinario. Pero los beneficios se quedan en pocas manos, en los dueños de la tierra. Grandes beneficios.
grandes beneficios que se quedan en los dueños de la tierra. ¿Qué pasa con la migración? La migración ingresa a la Argentina, pero los migrantes, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, a donde Estados Unidos le da un pedazo de tierra y le dice, tomá, te doy un pedazo de tierra tuya, andá, trabajala y fíjate cómo te va. En Argentina, cuando llega el migrante, le dice, mira, vos andá a trabajar ese pedazo de tierra que no es tuyo, que es mío, trabajalo, que yo te voy a pagar un salario. Entre comillas, salario. Una retribución. Esto es totalmente distinto y claramente posiciona a los inmigrantes de forma distinta a los inmigrantes que van hacia Estados Unidos. Acá son empleados y allá son dueños. Aquí la tierra ya está repartida y las ganancias son extraordinarias, con lo cual la clase dirigente ya es ahora terrateniente, comerciante, y aparte de esto, millonarios, y tan millonarios que en Europa se los conoce a los argentinos como los millonarios más excéntricos, porque se van a vivir 6 meses y se llevan su casa, todo su mobiliario, se lo llevan de Argentina a Europa, viven en Europa y después se traen su casa de vuelta a Argentina. Los cascos de estancia que se hacen en Argentina son los cascos de estancia más importantes que se están haciendo en el mundo. Y Argentina empieza a tener una producción por hectárea de las más importantes del mundo. Tanto es así que Argentina está entre los 2-3 productores agropecuarios más importantes del planeta. Cuando miramos algunos datos nada más, lo tienen en el libro de lo que van a ver ahora. Ahora empezamos con la Argentina, digamos, con la Argentina de datos duros, que ya los tenemos. Tenemos acá, miren. Estoy en la página 54 del libro, 54 y 55. En la página 54 y 55 tienen todos los movimientos de los inmigrantes. ¿Sí? En la página 54, pongo acá, tienen el cuadro, y 55, de inmigración. ¿Sí? Y nos muestra la tasa de crecimiento de inmigración, la cantidad de inmigrantes, cómo vienen los españoles, los italianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y nos muestra también, tenemos un cuadro, el cuadro 1.7, que es importante que lo vean, ¿sí? Del libro, que muestra cómo se desarrolla el ferrocarril. Y dice, por ejemplo, que entre 1857 y 1859 hay 17 kilómetros de vía férrea. Nada, no existe. Si esto sigue igual, hasta el 69, entre el 70 y el 79 hay 990 kilómetros de vía férrea. Nada. Entre el 75 y 79 aparecen ahí, ya pasa a tener 2.000 kilómetros de vía férrea. Pero fíjense que en el mismo cuadro aparecen los capitales invertidos. Y ahí aparece que se duplican o se triplican los capitales invertidos, y fuertemente. Tanto es así que el capital invertido entre 1880 y 1884 es de 3 veces lo que se invertía en la década, en el quinquenio anterior. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, un aluvión de inversiones. Un aluvión. Y no solo eso, van a ver cómo se triplica, se cuatruplica y sigue del 85 al 89, se multiplica por 4. ¿Sí? Van a ver en el cuadro posterior, el 1.8, cómo se desarrollan los préstamos, lo que hablábamos de los préstamos, ¿sí? Cómo la Argentina toma fuertemente préstamos y cómo tiene un saldo de balanza comercial negativo, porque claramente las exportaciones todavía no están creciendo, simplemente se está invirtiendo, pero se está importando un montón de insumos para el desarrollo de la infraestructura. Entonces, Argentina tiene un fuerte déficit comercial, que lo van a ver cómo se triplica básicamente del 84 al 89,
¿sí? Y cómo esto se tiene que solventar, de alguna forma, con deuda. ¿Sí? O sea, todo lo que Argentina ingresa de importaciones, lo tiene que pagar con deuda. Entonces, el modelo agroexportador lo que está haciendo es financiarse fuertemente hoy con deuda, ¿sí? Todo ese desarrollo de inversiones más el desarrollo del modelo agroexportador y del Estado Nacional dentro de la capital federal, el endeudamiento es muy fuerte. ¿Sí? Los voy guiando en lo que van viendo, ¿ven? Pero tienen un cuadro bueno de comercio exterior, inversión extranjera, que es clave. Y por último, al principio, tienen las tasas de crecimiento de Argentina, ¿sí? Que está apenas en la página 27 del libro. Las tasas de crecimiento proyectadas de Argentina son fantásticas, ¿sí? Y son muy, muy buenas. Fíjense que están las de Gran Bretaña, las de Estados Unidos y las de Alemania, ¿sí? Y las de Argentina son similares. A ver, ¿qué es lo que yo quiero detenerme? Porque hoy vamos a terminar un poco la clase antes porque tengo una cuestión laboral que no la pude, una reunión ahora. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Lo que vamos a ver la clase que viene es que este modelo agroexportador se desarrolla de una forma hasta el 85, cuando Roca se va de la presidencia, ¿sí? E ingresa Juárez Selman, que básicamente su cuñado lo elige a dedo, las elecciones la gana simplemente porque Roca lo elige, ¿sí? Pero ya después del 85 la Argentina deja el tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque se había endeudado tanto en este primer quinquenio, había entrado tanta inversión extranjera que no se puede solventar y no puede sostener ese tipo de cambio fijo, y ya la inversión estaba hecha, con lo cual sale del tipo de cambio fijo y nos encontramos ahora en otro proceso en el segundo gobierno, en otra parte del modelo agroexportador, y del 85 al 89 el crecimiento es fantástico también, como ven en el libro, y como yo les estoy diciendo, pero nos encontramos en 1890 con la crisis más importante de la historia hasta ese momento. Entonces, ¿cómo puede ser que la Argentina crece espectacularmente, extiende su frontera de posibilidad de producción, llega a migración, invierten fuertemente en Argentina, es un país hiperrentable, les vienen un montón de empréstitos, tiene un montón de plata para invertir, toma deuda, crece y termina en una crisis fenomenal en 1890? Lo que vamos a empezar la clase que viene es con la ley de bancos garantidos, que la tendríamos que haber visto hoy, que es la explicación de por qué Argentina termina en una crisis en 1890. La ley de bancos garantidos no es otra cosa que una forma, un intento de forma de controlar la emisión monetaria, ¿sí? O de expandir la emisión monetaria. Dos conceptos que tenemos que tener claros y con esto terminamos. La base monetaria y la emisión de la misma. La base monetaria es todo lo que está circulando, billetes y monedas en la Argentina, de pesos. Y la expansión o la emisión es lo que emite el Banco Central de esos billetes y monedas. ¿Qué pasa? En este periodo Argentina no tiene Banco Central todavía. No lo creó Roca. No hay Banco Central. Lo que hay es un Tesoro Nacional que emitía billetes y monedas, pero no era un banco, sino el Estado, directamente. Y claramente antes de esto, lo que se ve es que Juárez Selman dice, mira, yo quiero un sistema que haga dinámico a la economía y que de alguna forma yo no sea el único que emite moneda. Y lo que utiliza es una copia, un sistema
que llamó Free Banking en Estados Unidos y que le dio forma de ley de bancos garantidos en la Argentina. Esta ley de bancos garantidos termina en una crisis monetaria fenomenal, en una crisis de deuda fenomenal y en el default, en el primer default total de la Argentina en 1890. Entonces ya tenemos en el inicio de esta sociedad nueva, de esta expansión de territorio, de este nuevo país que aparte es súper bien visto a nivel externo, con una proyección espectacular, colapsa en 1890 con la ley de free banking, con la ley de bancos garantidos. Traten de ver el primer capítulo, todo el primer capítulo de Rappaport, ¿sí? Que llega hasta 1913. ¿Por qué? Porque a mí me importa que ustedes vean principalmente, que se enfoquen para la clase que viene en el punto 1.12, todo el punto 1.12, ¿sí? Completo, ¿sí? Que es de la página 82 a la 97. Miren qué pocas páginas le doy. 82 a 97. Nada. ¿Sí? Acá, en estas páginas tienen todo. Sistema monetario, desarrollo de la industria, desarrollo del agro, en este sistema. Esto es lo que voy a profundizar en la primera parte, en la primera media hora de la clase que viene. ¿Sí? Pero léanlo, porque voy a ir rápido, y porque tienen que tener preguntas sobre esta etapa para poder avanzar más rápido. ¿Sí? Son muy pocas hojas. ¿Sí? Chicos, me extendí de más, dije que iba a terminar, le dije a Diana que iba a terminar 10 y 10, pero son 10:30, así que termino acá. Nos vemos la semana que viene, que tengan un buen fin de semana. Gracias. Y, bueno, muy buen fin de semana a todos. Gracias igualmente. Gracias, profe. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe.